Baisha pa Pina Koina na Ame Ayuma Weruma Peme Nyane programa Pende programa Gira Vagina. Atoralo hermano, pero abrazo rompe espalda. A ver, Framita Pua para vivir. Vamos a poner manecoya Roy de Emilio Vázquez. Aprecia ya mañana mañana de programa que la vagina que atora. Cua pirama ya ama esa gina más 5959851629775. Ñande pumburipo peba número peagina. Rique ika tu hama hecha. Ya pecua pavo ingo maina pavea con número gina ya huele coave. Abu llegue mi hombo uva vejina la mensajito y fuera. Abu llegue a ver mi ya pua este aporte, opinaje, cuello, orucala y respuesta nambrena. Baigo a ver con oyurea ñembo en mi bellaña tende paite vender reina. Hoy me ha notado paite la vende petición en mí delante del Padre. Ya me en gloria honra la recibí mala respuesta. Oye, tema de eso. Pero casi me a la vende ofrenda mi vende se gasta. En el año de número, línea personal lo mira. Bueno, Roy Sergio, abu lleguen de ya pues área vehículo te envía po ya esa un video y ves allá en un audio pe una pesaña de ave y pe pide con Javi. Ya compartía ya recojan más Facebook, YouTube, ya compartía ya esa WhatsApp rupi. Con anga Telegram rupi ve. Hey más lo mitad de ella pues vio la radio Telegram. Que pasa ya cotama otra emisora allí de rico y te digo con radio WhatsApp, radio Telegram de barbos. Emisora me vende más yo la ñande. Bueno, ya continuando eso ya harí ese. Y que está capítulo 1 verso 38, edición número 186. 5.000 likes ahora más baja hicieron mitad y nevila oye recoja la programa de Cadijatora también esa jetaste ahora más oye ya bola bate cota agua puta haciendo mi en los 5.000 horas apite. Qué bárbaro. Y es un más 100 voy a por ahí 185 cuando 186 más, allí es un vamos en la de multiplicación, ¿verdad? Nos ha hecho ti promedio de media hora de esta vez hoy, ¿no? Pero ya nego ahí me vamos a hacer tan de. Bueno, todo para la gloria de Yahweh, ya. Y antes ñañe, a ver, ya mi va a poner esta ña muy ñañe acá cotuve ya rumia ese HP ya tú ya compartirlo mitad. Pregunta de Yeshua y respuesta de los discípulos. A ver, o seguí un guaré los dos discípulos, uno el discípulo misterioso, que tenía Andrea, otro que ya la Juan el Evangelista. Y no están buscando en la upape hoy me muy cuay que yo le con una respuesta contundente ya. ¿Quién es el discípulo misterioso? O acompañar Andrés y un guaré Juan el Bautista Yeshua de peala cordero del Elohino y peala pescado. O seguí con Yeshua. Hago por la duda. Oye, vos le das a Yeshua esa choca joina Yeshua. Ella imagina mina bebé. O batal maestro joina. Para mí no pensar, me va a pensar torar el maestro joina. Yeshua batal joina. De repente de joja picuí. Que tu y juego puti sé que dejo puti vejo de mañana enseña. Esa calcula y ojo. Esa gente pitado mañana de gente. Va igual es que caen de une. La vida ya. Para tener más ave mayite. Qué bárbaro. Qué tremendo momento saco Andrés a Juan Ayala o seguió en Yeshua. Ya le mira. Juan 1:38-39. Esta mina se te abre bueno me placito roja se acompaña en vivo y en directo. Bueno ni me guagua. Juan 1:38-39. A ver ya mañana me va a venir de
Reina Valera, ve. Así mismo, che. A ver. Hago Juan G. y por 35, ve. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Yeshua que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Elohim. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Yeshua. Y volviéndose a Yeshua y viendo que le seguía, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¡Ja! Muy coricó. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Hora décima, hora vaya. Hora décima. Hace jugaron lloraba. Esa mía, a ver. Claro, y está forzada, hora décima. Pero el horario bíblico en hebreo, hora décima, hora sexta, hora novena, misa me voy por. Bueno. Upego Yashua oyere. Ha ojeshavo o jaja piqueri e supecuera va epeipota. Aecuera i boejara muico repitaina a i peyuna beja upemaro ojo esa y que mopa hoy a opita gen dive upediave upero hina kaaru a ver la hora hoy se ahora ni y la así tonta que te candeto vaya es mañana la cita a pillarle esta cena pamba hora y a ver guaraní mañana te vendean que te esa casa de casa y no vi me topa yo ya en tu camino y tal hasta nueve las 4 rupias. A las 4 rupias, hora décima a las 4. A la de esa es en Duneo, Ereta ahí las 10 de la mañana, vaya. Pero sin embargo, a las 4, si era horario de invierno, a las 4 de la tarde ya, claro, te engañan de poncho guasu, si ya su, güey. Esa baña por tanto dejarlo instalar la, va para la ya leer la guaraní, me veo, ya topa la. Pero de cual se la vende Biblia guaraní, topa pesa, pega con traducción o ñande ya, desde Mateo Apocalipsis, pero traducción Nuevo Mundo. A mañana ve otro que traducción alemán me va a ir de ahí a las 4 39 oye hoy no vea Juan 1 a esa hacer de pega para ir no para no llegar revela eso la hora a veces y ojo jawe Yashua andi a opitaje en dive upe árabe Aruma, y a ver, las 4 de la tarde, hablan que no, de ir a las 4, pero traducción no, mundo ve. Vamos a poner porque la hora décima es las 4 de la tarde, la hora sexta a las 12 del mediodía, sexta, novena a las 3. Me han manejado mi dato ya aprendí a estudiar un va hora para mano Yashua un mía me ha pedido una vez Pedro y en bajete y hora y pe la hora se está hora cohete y visiones a mí un guardia escasa allí por el camino esta acá información la 12 de la a ver ya topa la hora décima las 4 de la tarde ka aruyero para giro iba heroína tu manina sa ojo ya se ahora que querí o seguí un poco por eso me ya se en dula y piro a pua buqueira ya oye oleaje o mañana se cuera y uto ya mi momento allá es mañana el maestro ojo y nada motimbo y sandalia y de ay qué sabiduría o pupúa veña acá me ojo
en duda y na piñe haya en duda todavía ya eso todavía tú gloria ya güey va ahí ya no me va con fe y esperanza uda hoy güey ya es sata sea ya es exacta ñaita en día ya en duda sube qué bueno o sea qué maravilla bueno a ver cómo ponen tú ¿qué buscan hey? A ver y preguntas ahí ¿por qué no le dijo qué necesitan? ¿Qué buscan? Va ellos peca va ni ve va ellos para yo estoy para la reusa a la pina no pea ¿qué buscan? De eso va esta picote sino va esta peca va peca ¿qué buscan? Ando sai mo pio su venia de ingo se ande en los escapos que hoy estamos en su vehículo muy bien se me vio la hoy está su vehículo hago esa jipimo y la Yeshua aunque con Acuri discípulo de Juan pero lo mismo te esta vez hemos esa la Yeshua vehículo con anga tú y los esa no tú ya como ya tú pues vaya hemos iba era para curipe otro audio porque Juan y ya entregamos o el ministerio a yo insinuar su cape seguina la hebreo ve la que buscan la ya analizada con la idioma hebreo pe la epa y significado pea y diferente ñandengo ña entendieron la ñande idioma be esta pejeca pero la hebreo pe la upea pe términos e iseina epa la espiritualmente PPGK va epa pe la PGK pe monga kwa be han la pende yerovia la pende fe página la oponando a su escuela la tema pepe es acerca de la fe acerca del conocimiento acerca de revelación de la palabra todo estaba centrado en la palabra porque recuerda usted que maestro por Ubi o seguir otro maestro recuerda discípulo a otro maestro quiere decir que la tema de conversación bebé va epa pepe escape y cuave jamás o capa jamás la pendere yerovia va el abejeca o capa jamás la pendere yerovia pero ñe por amu ñe de ya puma amu a ver temba es escala o capa jamás la de yerovia va esa de munga pata la de yerovia hacemos hay que YouTube hay que Facebook agendú mi maestro fuera esa va a predicar bueno ya uno está pero a ver ya eso está a ver va es vegetal o para tiempo ven después la YouTube después la Facebook después la diccionario teológico los escatas y vivos son los que cuajan a la yerovia. ¿Cómo adquirían conocimiento los discípulos del tiempo de Yeshua y del Antiguo Testamento? La única fuente de información orecuajique Rabí, la y maestro Samuel. Negativo otro lado se guarda y por ahí negativo se cuañan de esa se cande más internet se cande más YouTube Facebook diccionario expositivo de la palabra del antiguo y no te dirá amén acá en la mía hora corrió mi no ellos tenían su maestro y lo que su maestro decía y ya acaso y la tinta hay ya acaso y la escribí jamás la papiro va ese cómo aprender a vivir mío va eso ya puta porque cuando de ellos va a ti cuaderno miro mete y miro me ven hoja escribida pero cuando es cuiva porque la escribí jamás la tinta se pudo hija para oye fabricar ni que tú la pesa ahora cuando te vas hija y ves te perdón y ves a baño en bata chica y ahora cuando te pluma y ves de hija
ahí la hoy coco ya suara pues cuello escribita y pues va esa entonces y que yo va esa ya pues y la o archivas más la o archivas más y la y información hoy purula ñandena y purusella va ahí vaina la tiro Y acá. acá eso no estamos que piden dan mande más no hay cosas vaina ah saco hágalo estamos ya por acá número 7 número 8 ni acá o recorta caja o escribí campaña acá y vi qué varón cuando le por anuncio algo de la Biblia va este no güey ahora coge Biblia acá por lo menos o decoras algo ya por acá se nombre na dibujo y o paisa guare y be peluquería cuando paisa para morir ya pone nombre na pero estos discípulos usaban la cabeza porque ellos tenían que memorizar las enseñanzas del maestro no memorizaban versículos porque pongo a la Biblia acuerdan de ahí versículos solamente existir Pentateuco que es la Torah a la libro profético que eran de los obvio de los profetas entonces la original que Juan 3:16 se vio de cota para si Juan ni escribita muy aunque ya saque y está yo con Andrés mía ya esa misma y Pablo Timoteo va ese vio si está Pablo haga mucho oye convertida ahí y yo le coy viva no amago la ñandecha o ñande o ya tuño su munumba la Biblia mira a ver la cito oye puto contar a ver la Biblia topata más de tres ellos no ellos tenían su maestro por eso es que oye respetado y honrado y valorar la enseñanza recuerdan de maestro hubo vejina el Antiguo Testamento miran de maestros asados en el pibineña y que sí y eso se practicaba yo me acuerdo aún era estudiante de primer curso jamás todavía primaria guapuina hoy que la maestro mía que no pudiera ver que buen día ni y para que nos estamos para así buen día querido maestro a la claro que no tuvo que la maestro buenas tardes niño o para así ya ya pupa y así hoy con la ya pupa buenas tardes querido maestro parejo paitesa tome asiento tiralle si ya hay puchi ya guapello y qué enseñaba esto maestro conocimiento el ecuador es ciencia historia todo estamos hablando de los maestros de la escuela primaria secundaria bueno ojalá con Yahshua mi atuvo en la Torah Juan era también un maestro orecoleña alumno y si él era maestro ¿qué enseñaba? Torah los 5 primeros libros los compañeros y escrito profético más todavía ahora es un profético de profeta el mismo Yahshua y como maestro y yo tu maestro es Mesías Salvador profeta rey de reyes yo le decía bárbaro y uno hacemos ahí digo discípulo de Juan sí acuerdo y maestro era Juan era profeta conocedor de la Torah apenas tú el Mesías el Salvador ni más con ayer bate y guina peor te ve cojote muy bien tan más conocimiento o sea va en la beca que dice para Yahshua amba ellos para motan de Reiko o sea orego los escágina los cacuaves jamás en la fe algo de como maestro de Juan ¿qué será que los maestros tenían en ese tiempo aparte del conocimiento
un lugar donde se enseña. Eso, el pango hebreo es yeshiva. Yeshiva. Un lugar donde se enseña. Torah. Los 5 primeros libros, la ley y los profetas. Los 5 primeros libros profetas que eran, ya estudiado. Entonces con la oporandua Yeshua verá, Yeshua oporandua se cuamba, escala peca cuave mala pende yeroviado. Entonces va a escuela los nada. Estaba buscando más conocimiento, estaba buscando un lugar donde se enseña la Torah, los 5 primeros libros y los libros proféticos. Más conocimiento de la palabra. Allá si hay un buena nueva, con el conocimiento y la doctrina del Padre. Maestro de la Torah por excelencia. Entonces la coa discípulo de cada entonces moopa Yeshua orecola ombo ejada. Torah mía. Hablan de leer ahí de la leer la respuesta con un discípulo y eso es Guatamioina, eso es Rabí, va a ser la Rabí en términos hebreo, maestro, motan de rico, el año de idioma, ¿dónde vives? Pero la entendieron la Rabí y se llama maestro en atender por amo con o seguía Yeshua porque son discípulos las escuelas por andúa supendas a isna montan de landerogas a la de gente escuela oico y plantes escuela y hacer o si no montan de landeroga la erecojapela en boeja la tora molan de capturo joro aprenden en 10 pero la dice así pero la vela en expresión hebraica la ya entender pues la de ya leyendo ya mañana ya ¿dónde tiene tu casa? ¿Vos te médico? ¿Qué buscan? Ellos le dijeron Rabí que traducido al maestro ¿dónde mora? ¿Vos te médico? Después va pero la ya llama ese allí pues guardamos la término hebraico Yeshua hizo cuaina en va escala peca cuave jamás espiritualmente en la fe eso es montón de colanderoga pela emboeja va parte de toilanderoga va parte de la emboeja inande por ejemplo oro cacuase en el conocimiento en la bendita Torah en el conocimiento o continuación de estudios andeo rabí eso es a ver motivo pentecostal viora ego y algo es la o defender a quella y aquella griego vela originalmente y escribí la escritura del evangelio eso cuando hebreo no griego esa tal vez son a veces y Rabí Reina Valera a veces leen Rabí Reina Valera Dios jura, no, verso 38 ellos le dijeron Rabí a ver, ¿y qué traducido es maestro? Quiere decir que la Reina Valera pero no la Rabí. Quiere decir que la Reina Valera, o sea, dice originalmente el evangelio es en griego, esto ya por la Rabí, pues va a término hebreo. Quiere decir que oye copiar del hebreo al griego, porque vamos a entender pues la Rabí. Ya topa la misma cosa ya topa Juan 1:41 pe Mashiach que traducido es Mesías que decir que el original el evangelio original de Juan estaba en hebreo apeo ye copiar la griego peja del griego al latín del latín al español pero opicable la evidencia a la Rabí Rabí, Rab, en hebreo. Ese no es griego, ese es hebreo. Quiere decir que el Evangelio de Juan estaba escrito originalmente en hebreo.
A nivel pendepositi la se haya por ahora la exégesis hebrea. A nivel pelle la judaizante, la griego pende la cuál puede ser votar para explicar mí entonces va, oye, puedo ver Rabí, bebé. Y en la Reina Valera 1960 ley. Va, oye, por la Mashiach, bebé, Mesías, bebé, traducido es y bebé, o traducir para allí porque es Mesías, allá. Qué bárbaro. Mm. Hemos hallado al Mesías, verso 41. Pero muy entre paréntesis, ¿qué traducido es el Cristo y Reina Valera? Entonces quiere decir que del hebreo Mashiach pasó al latín Christus, griego Christus, latín al español Cristo. ¿Ven? Que el original evangelio de Juan estaba en hebreo lomita. Ya pagó. Especialmente a esos hermanos que no querían saber nada del hebreo que ya que todos los evangélicos ya, el evangelio ya traducía, oye, el original fue escrito nomás ya lo directo, que los discípulos escribieron en griego. Lo escribí más pues la hebreo. Entonces, había topado indicio de que no. Primero se escribió en hebreo y después en griego y del griego al latín y del latín al español. Del español ahora al al guaraní. Ay, juele, te puedo traducción obvio a Zaina. Hebreo y oasa griego, griego y oasa latín, latino, país yo lo en la latín, latino. Roma. A latín y oasa español. Hago en español y llamo oasa guaraní. Ay, juele de 5 traducciones. A la pina, o sea. Mayo y bueno, entonces la evangelio de Juan, y no solo de Juan, sino también podemos hablar de los demás, que fue en Mateo, puede ser, no hice griego, pero hoy tiene evidencia de que el Mateo se escribió también en hebreo. Mateo hebreo de Shanto. Vamos a pedir copia del Mateo hebreo, del cual habla los primeros padres de la Iglesia Católica en los siglos terceros más o menos. El año, a fines del año 200 para el año 300 y algo. En adelante los y que existía, güey. Un poco de tiempo, pero hoy día, güey, evangelio de Mateo en hebreo, güey. El cual se topaban, güey, vamos un día acá. Pero se copió, esa copia existe. El Mateo hebreo de Shanto. Bueno. Y mismo había como evidencia de que el evangelio de Juan por lo menos no fue en griego, ya de como la prueba de que va era el grupo de la Rabí, eso. Va era muy la Mesías de Mashiach, había traducido es Cristo. Quiere decir que estaba en hebreo, amigo. Bueno, entonces la discípulo o conocimiento de la Sagrada Escritura, conocido como la Torá o los 5 primeros libros o Pentateuco, como así también conocimiento de los libros proféticos que Yahshua, nuestro Salvador, enseñó, a lo cual se le llamó buena nueva, porque jae o predica o mombeu a oyapo la y haiseite el padre y palabra no falseáis. Pero mi otro oima ombo ema cuejina la orecua la ley mía maestro de la ley los fariseos mía ya ema curija co falsea paitea we la ley de Moisés, la Torah, los 5 primeros libros. A la libro profético amba ya no dice ni veis moijibi.
Entonces Yahshua huye ombo de nuevo y te ombo pona o explica pona va epa hice tal ley tal mandamiento va esa po vivían va esa po ya pona lo iba a nula Mateo 5:17 veces dicen ayuda nula Mateo 5:19 ojo vele pano de topando ni anula yo hija vigente allá. Entonces con a discípulo cuera él hoy cuá sea y que upea o aprende se ve y claro que aprendieron si Yahshua se pasó enseñando la Torah los mandamientos explicando es instrucción del Padre. Mi doctrina no es mía sino la del que me envió, mis palabras no son mías sino la de mi Padre. O sea, no voy a inventar de doctrina pues no, un hombre upe Torah, 5 primeros libros vos explica. Ombo en dan mapete loida. Dos piay ni simi. Aspea. Con amo, con discípulo, ojos a huesos, con a verdad. Hoy día ñande pesa ella y cuando ya suara picueri. Ya esca la verdad. Ya esca mi temimbo maestro de la palabra lealmente. No cañilla la ley, vino anulaya la ley. No mombe huya falsa doctrina, sino cada doctrina, cada enseñanza hoy apua, hoy sacan de versículo por versículo. Pesa vayan de ya acá. Que con anga de Yahshua ombo por medio del Ruach, por medio del Espíritu Santo. Hoy puru con a cuimba escuela ombo sea la verdad, pues ombo hoy la verdad. Por lo cual debemos a tener maestro de la palabra. Tengo ejara. Haembo espona. Haejo hendan mai seite. Aniembo chuco, aniembo orgulloso, aniembo tusañemo ngakwa. Porque peanda a inde. Yahshua hina lomba a poande rupi. A él seguir las obras hina. Y agradecente ana. Egi por a vos a ver cotembia pona. Pues antes de ella pona. Bueno. En hebreo, sí, en el vocabulario en hebreo, solamente los estudiantes de la Torah hoy purula rabí. Los que tú ibas a estudiar otra cosa, y por digo aquí otro libro. En cuanto a la fe, o estudias jamás. En cuanto a la onujeama, el conocimiento del Padre y la explicación de los mandamientos. ¿A cuál estudian a ¿Cuándo, con cuándo empezó la revolución del estudio de la Torah en su forma correcta? Apio continúa Yahshua y después los discípulos de Yahshua hasta hoy, hoy la roña arombo es la Torah pura. Cuando seña Shuira es macamágina. Aunque, oye, orejero ya vi paja, que orero hija fuera de la gracia, oye, oreje hereje, peamuan, no. Ahí la ves. Ahí la ves. Con Juan empezó, Yahshua continuó. Yahshua era por excelencia el mejor maestro de la Torah. Mejor maestro de los 5 primeros libros. Va a ser mi parábola y purúa, o sea, peleé en el evangelio. Pero peleé, mina ahí las 5 primeros libros, a peleé el evangelio. A peleé mi apóstol Pablo obra, a peleé tren va en sacar también. Sataja oija vivo y eficaz los mandamientos. Oija vivo y eficaz los 5 primeros libros. Esta y treí frase, esta y treí versículo. Oija ina PVP Nuevo Testamento. Pero mañana mi referencia, Yahshua predicar, ya ve que Camila pende referencia. No vas a depender a jata. Siempre depender a jata. Deuteronomio, Levítico. Pende a jata mía mis 5 primeros libros, pende mongorretas a EPK. Ahora copago la referencia. Algunos tu ishukuite y venden una Biblia algo de la referencia otro color ves a la inde mopa hoy hay mañana seguimina cada prédica de Yahshua en el Nuevo Testamento ore cojape per referencia per letra y ore coape y vive ese guimija es donde de Satanás es Deuteronomio Levítico número pues ya me metes en la muy paja o no hay nada la iana a pues pero pilla que Yahshua era no hija cosa nueva sino pe ombo era curimi fariseo maestro de la ley no ombo sino que opifia pajibi
WhatsApp y ario ya por otro ley. A lo mejor era no voy. Para que ya suba por reclamación que era Marcos capítulo 7 versículo 7 en adelante. Del labio para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí y de jefe profetas y yo hizo. De balde me honran del labio para afuera. Pepe invalidar el mandamiento de Elohim. Pepe muy por hora mandamiento de hombre. Y no ve. A pesar más cuál por cuál me te pues ya soy o muy por obra el mandamiento de Elohim, el mandamiento de Dios, la Reina Valera. Sabemos que Elohim tiene sus mandamientos que le dio a Moisés. Y los judíos, oye, por otro aparte, obra de la ley. Oye, pues petalmud mía, pepo invite a cual. Pero la Torah pura hija combo que va a anular este chimba, mando ya por ir a cuando ya seguí Torah pura porque ya seguí el ejemplo de Yeshua. Es a veces ya voy vaya piaisui. Solamente las yo cumplía con yandereje. Yandenica tuvimos ya cumplir la ley beoña. A la hora de hay que ver la GC, el nuevo pacto, el cumplimiento del nuevo pacto. Todo lo que tenían que ver con el Mesías, con la profecía acerca del Mesías, con el templo, con el sacerdocio, mi ley ya oputu uy mismo. Pero los 10 mandamientos, la ley moral, la ley civil, las festividades, alimentos, umiao, hijas tuyas ya cumplís, no mira, me ando por ti. Bueno, ambas es la guay que voy a aprender a discípulos cuerachas. Pero y gusto taina, porque pego uno jotas de acá, otro pues yo topata, otro topamos la mesía, anda, bueno, yo cacuata la ministerio, aumentar el número de discípulos. Bueno, a ver, no, la Reina Valera fue una copia de la Reina Valera ya por oye purúa que la Vulgata latina. La Vulgata latina San Jerónimo o traducía que al latín. O pea oye purú y la Reina Valera oye traducía jamás lo mira. Justamente coincidencia porque católico que eran de acuerdo la escritura de la o manipula vea porque otro de que tú ya pues ya no me hay permiso no me hay autoridad otro porque la olla puedo vea ayuda o no me entonces cuaco San Jerónimo yo traducir a latín la Biblia yo traducir latín de la Biblia era la Vulgata él hace cambio muy a que la traducir pues además hoy purú alguna versión tardía doy purú y la primera versión de los primeros siglos allá hoy purú un poquito tarde de mi oye ahí pues de años 400 y 350 de años 300 en adelante y ya oye cuál sea mi misma la Septuaginta aún mía hoy purú a pesar ojalá sea allí ya pues la y vuelve ahí bueno upeo material hoy purú Cipriano de Valera Casiodoro de Reina que son dos monjes católicos lleguen de ahí entre corrobora y mío hoy puro mimico y manuscrito de la Septuaginta pero ya del siglo 500 del siglo 5 el año 500 más o menos ya ahí a Pepe tú ya oreco ahí que hay algunas falsificaciones ustedes la gente y diferencia hoy la Reina Valera con la Septuaginta griega del siglo 1 y 2 no hay diferencia porque la Reina Valera fue una copia de una Biblia católica conocida como la Vulgata latina o ya puede San Jerónimo. Bueno, a ver ya hablando de maestro y alumno. A ver,
la maestra hina ya lo mismo yinte o man la o ya po o muy y que ya la término hebreo jamba hoy puruiti y no elimináis ahí. Entonces se sabe que la traducción de la escritura fue del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al español. Upecha. Origen, pendebuta que no pendebuta israelí, hebreo. Es una copia, las demás naciones o copia paite, o copia pueblo lastimosamente. Como ángel te imba eji. Ako anga ya volve ye, con o volve a huesa ya shuara puqueri. Ojo a huesa o seguía huesa o conocean la verdad con amo. Coi discípulo ñande hoy día ya volve detrás de Yeshua a través de los escritos más originales de la escritura del Nuevo Testamento. Haya recolectar la información verdadera. Hay que tomar ya sanear la de conocimientos a la de fe. Haya que allí haya dejado mis malas traducciones. Amén. Bueno, ahora vamos a ver en el programa. Cosa ya ahora vas a Villa que entre los tabes me haya pues sacar vecina a responder para la pregunta. Pero el cobero ni ponandú más 595-985-162-975. Siempre ya responder también. O íbamos a prender preguntas ya respondían adentro del programa. Ya responder adentro del programa. O íbamos preguntas ya respondían también directo. Ya pete también directo externo. Ese ya me voy a muy bien en el poco de agua. Ya en el programa era vagina. Caray, a tu hermano, pues allá yo topata, boco y etente más shalom. Bendiciones, hasta mañana. Thank you.